continuando esta pequeña serie de la mayor historia de amor jamás contada, donde hemos estado viendo los pasos de una boda en Antiguo Medio Oriente. Ya vimos cómo lo primero que el padre hacía era enviar a buscar una esposa o una novia para su hijo. Luego venía el proceso del desposorio. Luego el novio se iba a preparar un lugar para la novia, mientras la novia se preparaba. En esta mañana, aprovechando que estamos en Pascua, quisiera volver nuevamente a ese episodio donde vimos el precio que el novio pagaba por la novia, que hablamos de la dote. Y quisiera básicamente que podamos tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Pascua se trata de eso. Recordar por qué Jesús tuvo que morir. ¿Por qué había que sacrificar un cordero? ¿Por qué había que comerlo con hierbas amargas? ¿Qué significaba eso? En la boda hebrea el novio pagaba un precio que generalmente era dinero o bienes. Y en algunos casos se podía pagar con trabajo, como pasó con Jacob cuando trabajó 7 años por Raquel. Sin embargo, en esta ocasión tenemos un caso diferente. Tenemos el caso de un novio que pagó un precio que ningún otro novio había pagado. Un precio que iba más allá del dinero, que iba más allá de los bienes, que iba más allá del trabajo forzado. El precio que él tuvo que pagar y que él decidió pagar fue su propia vida y su sangre. Hoy no solo celebramos el precio que él pagó, sino que ese precio fue aceptado. Que el Padre aceptó ese sacrificio de ese cordero perfecto y sin mancha. Que la redención fue real y que ese sacrificio no fue en vano. No fue en vano porque por eso estamos aquí. Hoy celebramos la resurrección y eso lo cambia todo. Y eso nos vuelve a la pregunta que hacíamos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que pagar ese precio? ¿Por qué tuvo que entregar su sangre? Es como la pregunta más común en este tiempo, pero que puede que no nos detengamos a reflexionar realmente en la respuesta. Y para tener la respuesta a esa pregunta, necesitamos entender cuál era nuestra condición. Y para ello necesitamos ir a Génesis. ¿Qué perdimos en el jardín? En el principio Dios creó un jardín, no un jardín cualquiera. Era un lugar de intimidad donde Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Adán y Eva caminaban con Dios. No había vergüenza, no había miedo, no había pecado, no había muerte. Pero todo cambió cuando Adán y Eva desobedecieron. Cuando tomaron la decisión de comer del árbol e inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos. Una desnudez no solamente física, sino también espiritual. Estaban expuestos, estaban vulnerables, se habían dado cuenta que se habían separado de Dios. Y ellos inmediatamente, como dice Génesis capítulo 3, trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera. Ellos trataron de resolver el problema del pecado por métodos humanos. Trataron de resolverlo con sus propias manos, por sus propios esfuerzos, por su propia religión. Noten algo,
que cuando ellos pecaron, ellos no fueron donde Dios inmediatamente y le dijeron, Señor, pecamos, no sabemos qué pasó, pero vemos que algo cambió. Ellos, en vez de ir donde Dios a buscar una respuesta a su problema, ellos trataron de esconderse y de resolverlo por sus propios métodos. Pero había algo que ellos no sabían. Las hojas de higuera no eran suficientes. Tus esfuerzos nunca van a ser suficientes. Tu religiosidad nunca va a ser suficiente. Por tanto, por más que lo intentes, nunca el esfuerzo humano será suficiente para pagar el precio del pecado. ¿De qué manera nosotros estamos lidiando con nuestros pecados? ¿De qué manera nosotros estamos tratando de lidiar con aquellas cosas que nos presenta la vida? ¿Cómo estamos tratando de resolver nuestros problemas? ¿Qué estamos haciendo cuando el matrimonio no funciona? Cuando los hijos se están desviando? Cuando no hay paz en el hogar? Cuando vemos que nuestra vida va a la deriva? ¿Cómo estamos tratando de solucionarlo? ¿Estamos siendo como Adán y Eva? ¿Estamos tratando de resolverlo por nuestros medios? ¿O estamos volviendo al Creador? Dios, tú creaste el matrimonio, lo hiciste bueno, lo hiciste agradable, lo hiciste perfecto, pero el mío como que no funciona. Pero yo no voy a tratar de arreglarlo a mi manera. Yo necesito que tú intervengas. Esa es la manera de resolver los conflictos a la manera de Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, si tus hijos no están bien, la forma correcta de solucionarlo no es esforzándote solo tú con tus fuerzas. Señor, esos hijos que me diste son tu herencia. Yo necesito tu intervención. Dios los llamó, ellos se escondieron. Y el pecado había hecho lo que siempre hace: separar, esclavizar, avergonzar. Adán y Eva fueron expulsados del jardín, perdieron todo, perdieron la gracia de Dios, perdieron la vida eterna y perdieron esa intimidad que tenían con Dios. Y nosotros heredamos esa condición. Nosotros no nacimos siendo libres, nacimos siendo esclavos del pecado. Nacimos con una deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Y es importante que nosotros seamos conscientes de eso. Nacimos con una deuda que ninguno de nosotros podía pagar. Siglos más adelante, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y no estaban de visita, no eran turistas, eran esclavos, estaban atrapados. No podían decidir irse de Egipto porque eran esclavos. Pero hay una diferencia en este caso con relación a lo que hicieron Adán y Eva. En este caso, ellos reconocieron que eran esclavos, se dieron cuenta que ellos por sus propios medios no podrían salir de Egipto y tomaron una decisión. Dijeron, vamos a clamar al Señor. Y dice la Escritura que Dios escuchó el clamor del pueblo. Ellos, al igual que Adán y Eva, eran esclavos en Egipto, pero ellos tomaron la decisión correcta. No trataron de hacer una rebelión y resolver el problema por sus propios medios, por sus propias fuerzas, porque ellos sabían que no eran suficientes. Ellos lo primero que hicieron fue proclamar al libertador. Señor, necesitamos que tú hagas algo por nuestro pueblo, por nuestra familia,
por nuestra nación. Al igual que ellos en Egipto, nosotros, como dice el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte. Nosotros, al igual que ellos, nacimos siendo esclavos. Al igual que ellos, nacimos con una deuda que no podíamos pagar. Nosotros no merecíamos nada bueno. Nada bueno merecíamos recibir de Dios. Lo único que merecíamos era recibir el juicio, la calamidad y la muerte. Es lo que merecíamos. Y tú puede que pienses, pero yo soy una persona buena, pero tienes una deuda que no puedes pagar. Pero yo desde pequeño vengo a la iglesia, pero tienes una deuda que no puedes pagar. Pero yo ahora acabo de cumplir mis 15, pero sigue siendo esclavo del pecado. Y no hay forma humana que ninguno de nosotros podamos aplicar para pagar esa deuda y para ser libres de esa esclavitud. Podemos ignorarla, podemos pasarla por alto, podemos decir, yo no quiero pensar en eso ahora, yo pensaré en eso después. Pero esa deuda está pendiente y sigue creciendo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque solamente cuando entendamos cuál es nuestra condición, vamos a comenzar a entender por qué Jesús tuvo que morir. Solamente cuando entendamos que estamos perdidos, vamos a poder apreciar el valor de la libertad. Solamente cuando vivimos la esclavitud como el pueblo de Egipto, vamos a poder valorar el haber sido libertados. Solamente cuando estamos endeudados podemos entender el valor de que alguien venga y diga, tranquilo, tu deuda ha sido saldada. Y esa es nuestra condición actual. Así nacimos, así crecimos. Y si no hemos aceptado al Señor, esa es nuestra condición hoy. Somos esclavos del pecado y estamos cargando una deuda que no podemos pagar. Y esa es la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Jesús tuvo que morir porque había alguien que había pecado. Jesús tuvo que morir porque así como Adán y Eva desobedecieron, nosotros también desobedecimos. Y así como se había decretado en el huerto, la paga del pecado es la muerte. Y yo te pregunto, ¿tú pecaste? ¿Tú has pecado? ¿Hemos pecado? Pues lo que merecemos es la muerte. Ese es el castigo por el pecado. Pero hay una buena noticia y es que Dios envió un sustituto. Y nosotros estamos aquí hoy para recordar que en esta fecha nosotros debimos haber sido crucificados en una cruz. Y cuando lo vemos de esa manera, entonces eso cambia nuestra perspectiva de lo que estamos aquí celebrando hoy. Ya generalmente tomamos este tiempo para, el mundo lo toma principalmente, incluso nosotros, para vacacionar, para fiestar, para relajarnos. Pero cambia la perspectiva nuestra cuando pensamos que en este tiempo lo que deberíamos estar recordando es que el año pasado yo debía haber sido crucificado en una cruz. Pero este año estoy aquí y tampoco he sido crucificado porque Dios proveyó de un sustituto. ¿Cuántos están agradecidos por eso? Había una historia de un rey
que se distinguía por ser justo y amoroso. Era el rey más justo y amoroso que jamás había existido. Su justicia era perfecta y su amor era inagotable. Un día se descubrió que alguien estaba robando el tesoro real. Y el rey, obviamente, cuando se enteró, emitió un decreto y dijo: quien sea encontrado culpable de estar robando el tesoro del rey, va a ser castigado con 10 azotes. Y se entendía que los robos se iban a detener, pero resulta que no. Resulta que los robos siguieron y siguió perdiéndose el tesoro real. Y eso enojó al rey. Y el rey dijo: pero no me respetan aquí. Como los robos han continuado, yo voy a decretar que la persona que sea hallada culpable entonces va a recibir latigazos, 40 latigazos hasta su muerte. Pero resulta que al pasar el tiempo, se dieron cuenta que la persona que había estado sustrayendo del tesoro del rey había sido su hija. La ley era clara, la sentencia era firme, la justicia debía cumplirse. Y ahora el rey estaba en un dilema. Si la perdono por ser mi hija, ¿cómo sería un rey justo? Y si soy un rey justo y cumplo la sentencia, ¿cómo dirían que soy un rey amoroso? El rey pensaba, buscando una solución a ese dilema. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Hubiéramos escogido el amor o hubiéramos escogido la justicia? Pero dice la Biblia que Dios es amor. También dice que Dios es justo. Es parte de su carácter y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede dejar de ser justo. Él no puede ser injusto, pero tampoco puede dejar de amar. Y Dios se encontró en ese dilema con Adán y Eva. Se encontró con ese dilema contigo. Tú has pecado y mereces la muerte. Pero te amo. ¿Qué hago contigo? El rey entonces dicta sentencia. La ley es clara y es pareja para todos. Aquí se ha cometido un delito y el culpable debe pagar. La ley no puede ser burlada sino cumplida. Así que con un dolor desgarrador en el alma, el rey decide entregar a su hija al verdugo para que sea ajusticiada. La hija fue atada al poste de los suplicios en manos del verdugo. El verdugo levanta el látigo para desgarrar la carne de su espalda hasta la muerte. Y entonces el rey gritó: alto, detente. Y dice que el rey recibió el castigo hasta la muerte. Esa es la imagen de la cruz. El rey tomando el lugar del culpable. El justo muriendo por el injusto. Como dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pero la historia, por lo menos esta historia, no termina con un rey muriendo en el lugar de su hija. Este rey no era un rey cualquiera, era el rey de reyes y la muerte no pudo contenerlo. Y eso nosotros estamos recordando hoy, que la muerte no lo pudo contener. 3 días después, la tumba estaba vacía. El rey que había entregado su vida ha resucitado. Sí, Señor. Y eso significa que el precio que se pagó fue suficiente.
Significa que el Padre aceptó el sacrificio y significa que la muerte ha sido vencida. Amén. Dios envió un sustituto. Así como lo hizo en el jardín cuando sacrificó un animal inocente para cubrir el pecado de Adán y de Eva, que fue el primer tipo del Mesías. De la misma manera, en el libro de Éxodo proveyó un cordero como sustituto del primogénito que debía de morir. Porque cuando el pueblo de Israel llega a la 10ª plaga de Egipto, Dios dice, esta noche todos los primogénitos deben morir. Se ha cometido un pecado en Egipto y alguien tiene que pagar el precio. Y en esta ocasión todos los primogénitos deben morir. Pero en esa preocupación se escuchó una buena noticia. Moisés le dijo al pueblo, esta noche todos los primogénitos deben morir. Y el pueblo entonces pensaba y decía, pero mi primogénito va a morir esta noche. El pueblo pensaba y reflexionaba sobre lo que eso significaba. Hasta que Moisés le dijo, tranquilo, yo tengo para ustedes una buena noticia. Yo tengo un cordero sustituto para sus primogénitos. De manera que el próximo año, cuando ustedes estén celebrando esta fiesta, van a recordar que este día ustedes debieron estar llorando sus primogénitos. Pero también van a recordar que Dios proveyó un sustituto. Y por eso nosotros estamos hoy aquí agradecidos. Dios proveyó un cordero sustituto para que muriera en lugar de nuestro primogénito. Por eso dijo Juan el Bautista, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue ese cordero sustituto que Dios envió para morir por la humanidad. El justo que murió por los injustos. Y volvemos a la pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Jesús tuvo que morir porque tú y yo merecíamos morir. Jesús tuvo que morir porque nosotros éramos esclavos del pecado. Jesús tuvo que morir porque nosotros heredamos una deuda que debía ser pagada con sangre. Jesús tuvo que morir porque Él se ofreció como sustituto para morir por nuestros pecados. Para que en vez de morir nosotros, para que en vez de nosotros ser crucificados, para que en vez de morir nuestros primogénitos, Él muriera en nuestro lugar. Juan capítulo 19, verso 30. Dice la Escritura que era la Pascua y Jesús había sido crucificado. Y en ese momento de sufrimiento, de dolor, dice la Escritura que Jesús tuvo sed. Y le dieron a beber vinagre. Y en ese momento Jesús exclamó y dijo, tetelestai, que significa consumado es, la deuda ha sido saldada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. ¿Y eso qué significa? Cuando se habla de tetelestai en los negocios, significa que la deuda se había pagado por completo. Era el recibo de garantía que te entregaban de que la deuda había sido saldada.
Si hablamos en el área de las artes, hablamos que el artista decía tetelestai cuando su obra había sido terminada por completo. Y cuando hablamos de sacrificios, el sacerdote decía tetelestai cuando había examinado el cordero y se había asegurado de que era perfecto y apto para el sacrificio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús entonces, antes de morir, proclama estas palabras, tetelestai, consumado es, está diciendo, la deuda que tú y yo teníamos ha sido pagada por completo. La obra de redención se ha completado, el Cordero es perfecto y el sacrificio ha sido aceptado. ¿Qué deuda él pagó? La deuda que comenzó en el jardín con Adán y Eva, la deuda que cada uno de nosotros heredamos y la deuda que nosotros acumulamos por cada pecado que hemos cometido. Jesús pagó todas esas deudas. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Y el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar, Él pagó nuestra deuda, Él murió por nuestra muerte. Y ahora hemos recibido nosotros un recibo que dice tetelestai, tu deuda ha sido pagada totalmente. Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, esa era nuestra situación, estábamos muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonando todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero hay algo más poderoso. Hay algo que hace que este tetelestai sea más poderoso. Y es que no fue la declaración de un hombre moribundo, fue la declaración de un hombre que en 3 días iba a resucitar de la tumba. La resurrección es ese recibo de pago, es la prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Y es la evidencia de que nuestra deuda ha sido saldada. Por eso Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estamos muertos en nuestros pecados. Pero usted sabe qué, Jesús resucitó. De manera que nuestra fe no es vana y ya no estamos muertos en nuestros pecados porque Él venció. Y yo te pregunto, si el enemigo te dice, tu sacrificio no es suficiente, ¿qué tú le vas a responder? Tu esfuerzo no es suficiente, te vas a deprimir, te vas a amargar. Lo que estás haciendo no es suficiente para tú alcanzar la salvación. ¿Qué le vas a responder? Sí, yo sé que no es suficiente, pero me estoy esforzando. ¿Qué le vas a responder? No necesito hacer nada. Ya Cristo pagó todos mis pecados. Que yo sé que yo no soy suficientemente bueno, no lo soy. No necesito serlo, Él es bueno y Él pagó por mí. Que yo no voy a ser justo, que no voy a ser 100% santo, no voy a hacerlo, pero ya Él me aplicó su justicia y su salvación. No es como Adán y Eva, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que podamos hacer, no es por tanto que podamos lograr, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario.
nunca vamos nosotros a poder pagar esa deuda. Por eso Él la pagó por nosotros. Por eso Jesús tuvo que morir. Porque nosotros merecíamos morir. Porque Él se ofreció como sustituto para pagar una deuda que nosotros no íbamos a poder pagar. Pero tengo otra buena noticia. Hemos estado hablando hoy de que teníamos una deuda, que esa deuda no la podíamos pagar, que éramos esclavos, que estábamos atrapados en el pecado sin poder liberarnos, que merecíamos la muerte y que la paga del pecado es la muerte. Pero también hemos escuchado de un rey justo y amoroso que se despojó de su corona, se despojó de su trono y corrió a cubrir nuestros pecados. Hemos escuchado de un cordero que fue inmolado y de una sangre que fue derramada para que nuestra deuda sea pagada por completo. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. El evangelio significa que tú estabas muerto en delitos y pecados, pero Cristo pagó por ti. El evangelio significa que nosotros teníamos una deuda que teníamos que pagar, pero hay una buena noticia. Alguien la pagó por ti. El evangelio significa que tú no eres suficientemente bueno, suficientemente justo para merecer la salvación, pero Cristo lo hizo por ti. Ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio. Merecíamos la muerte y Dios se ofreció como sustituto para morir por nuestros pecados. Ese es el evangelio. Ya no tenemos que pagar nuestra deuda. Ya no tenemos que liberarnos de la esclavitud. Alguien ya nos rescató. Ya no tenemos que cubrir nuestra desnudez con hojas de higuera, porque el sacrificio de Cristo fue perfecto. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarlo y recibirlo. Por eso dice Juan capítulo 1, verso 12. Y a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ya no somos deudores, ahora somos hijos. Y si hijos, también herederos juntamente con Cristo. Hoy Jesús nos ofrece redención, nos ofrece perdón, nos ofrece vida eterna, nos ofrece poder ser parte de la novia del Cordero. ¿Y qué vamos a hacer con esa oferta? Yo la voy a aceptar, yo no sé qué vas a hacer tú. Pero esa redención, esa salvación, todo eso que Jesús hizo, lo hizo con un propósito. ¿Por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Solamente para que no fueran esclavos? No. Él los sacó para que ellos fueran una nación santa. Los sacó para encontrarse con ellos en el monte Sinaí, para que ellos fueran su pueblo. Los sacó para que ellos fueran a celebrar fiesta en el desierto. Libro de Éxodo, capítulo 7, verso 16, cuando Dios le dice a Moisés, ve donde Faraón y dile que deje ir a mi pueblo, le da un propósito. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y cada vez que enviaba a Moisés a decirle a Faraón que dejara ir al pueblo, no solamente él lo decía y déjalo ir porque yo lo digo. Él le decía, déjalos ir para que ellos me sirvan. Así que esa liberación, esa redención tenía un propósito posterior. No simplemente ibas a dejar de ser esclavo, ahora tú me vas a servir. Y hay
Hay una película escrita en 1998 por Steven Spielberg llamada Rescatando al Soldado Ryan. Tal vez alguno la vio. No es que dejen de ver La Pasión de Cristo y se vayan a ver al Soldado Ryan, pero esa película tiene que ver con un pelotón de soldados que fue enviado en una misión de cruzar las líneas enemigas en búsqueda de un soldado llamado Brian. Y todo porque él tenía 3 hermanos, ellos eran 4, y sus 3 hermanos habían muerto en la guerra. Y cuando los generales del ejército se enteran de que esa madre tenía 3 cartas, porque en ese tiempo era por cartas, tenía 3 cartas con los 3 nombres de sus hijos y le iban a tener que enviar a decir, sus hijos murieron en la guerra. Ellos se dan cuenta que queda otro hijo, que no sabían si estaba vivo. Y ellos, en su intención de darle un poco de descanso a esa madre, envían a un pelotón a buscar al soldado Brian para devolverlo a casa. Para que sí, ciertamente ella va a recibir 3 cartas de que sus hijos han muerto, pero va a recibir una buena noticia. Aquí tienes a Brian. Y los que estaban en el frente, que tuvieron que ir a hacer esa misión, ellos se preguntaban, ¿vale la pena nosotros sacrificar nuestras vidas para salvar a Brian? Y ciertamente la mayoría de ellos murió. Ellos murieron en esa misión. Y cuando la película está terminando, uno de los soldados que va a morir le dice a Ryan, yo espero que tu vida valga la pena. Yo espero que tú vivas recordando que todos nosotros morimos para rescatarte a ti. ¿Tú te imaginas que entonces Brian fuera un borrachón, mujeriego? O sea, después de lo que nosotros hicimos para salvarte a ti, tú vas a desperdiciar tu vida. Y la película comienza con Ryan ya de edad avanzada, llegando al cementerio donde habían sido enterrados los que dieron su vida por él y diciéndoles, yo espero que mi vida haya valido su sacrificio. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuánto costó nuestra redención, cuánto costó nuestra salvación, costó que Dios enviara a su Hijo a morir por nuestros pecados, y entonces yo me pregunto, ¿nuestras vidas han valido ese sacrificio? ¿O ese sacrificio fue para que nosotros siguiéramos viviendo nuestra vida como queramos, desperdiciando nuestras vidas como el hijo pródigo? Ya sabemos por qué Jesús tuvo que morir. Ahora la pregunta que debemos hacernos es si ese sacrificio ha valido la pena. Sabemos que sí valió la pena porque nos ha salvado. Pero nosotros hemos vivido vidas dignas de ese sacrificio. Él dejó su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se hizo hombre,
vivió sin pecado y murió en nuestro lugar. Pagó el precio más alto por nuestro rescate. Y ahora desde la cruz, desde la tumba vacía, desde el cielo nos dice: te rescaté, pagué tu deuda, morí tu muerte, resucité para darte vida. Ahora vive una vida que valga la pena. Y ese no es nuestro destino final. El final de esta redención es que nosotros podamos participar de los 3 pasos que nos restan del proceso de boda y casamiento. Esa redención fue para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser la novia del Cordero, para que nosotros pudiéramos estar preparándonos para Él venir por nosotros, para Él consumar el matrimonio y para que nosotros podamos participar de las bodas del Cordero. Ese es el propósito. Así como Él le dijo a Moisés: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo para que me sirva. Así Cristo ha redimido un pueblo, no para que le vaya bien en la vida, no para que sea rico, no para que sea próspero, sino un pueblo que pueda mantenerse santo y sin mancha y que pueda participar de Él, de esa copa que Él dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de Dios. Este es el propósito. El propósito es que nosotros podamos participar de Él, de las bodas del Cordero. Si nosotros podemos llegar allá, entonces ese sacrificio valió la pena. Valió la pena. Yo no sé si tú estás listo, no sé si has hecho todo lo necesario para que ese sacrificio se haya aplicado a tu vida. Pero es algo sencillo. No tienes que hacer nada. Solamente decir: gracias Dios, porque tú pagaste por todos mis pecados. Gracias Dios, porque tú pagaste lo que yo no podía pagar. Porque tú hiciste todo lo que yo no podía hacer. Y gracias, porque ahora vamos a recordar que aquí hay una novia que está esperándote, que se está preparando para participar de las bodas del Cordero. Gracias te damos, Señor.